De hacerlo con respecto a los principios básicos de la distanciación. ¡No, señora Patavé! ¡Usted siempre tuvo la manía de identificarse con usted mismo! ¿No se identifique con usted mismo? Muy fácil. Es muy fácil. A ver, observe el mismo cuando se UNESCO. Mírese con un ojo mientras se escucha con el otro. Encantado de verse como encanto. ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba ahora! ¡Arriba! Adviértanlo en vez de un dedo de orilla.
acaban de oír están tomados de los escritos de los señores aquí presentes. El señor Bartolomeo I y Bartolomeo II son unos pedantes. Y el señor Bartolomeo III es un necio sin pedantería. Yo les reprocho a estos doctores que hayan descubierto verdades elementales, que como todas las verdades son discutibles. Se hacen peligrosas cuando toman el aspecto de dogmas de fe y cuando en su nombre, doctores y críticos pretenden excluir otras verdades, dirigiendo y tiranizando la creación artística. La crítica tiene que ser descriptiva, no normativa, ya que todo dirigismo falsea el testimonio al empujarlo en un sentido o en otro. Si el crítico tiene derecho de juzgar, tiene que hacerlo de acuerdo con las leyes mismas de la expresión artística. Para mí el teatro es la proyección en la escena de mi mundo interior, de mis sueños, de mis deseos, de mis conflictos y de mis obsesiones. Esos sueños y conflictos secretos son origen de todas nuestras acciones. El lenguaje de la pintura, de la música moderna, de la física y de las matemáticas marcha muy por delante del lenguaje de los filósofos, que tratan penosamente de seguirlos. Pues como dijo el sabio Bávaro Stein,